Muy buenos días. Yo soy la doctora Katia Camacho desde Costa Rica. Soy pediatra e infectóloga y quiero agradecer en primer lugar por esta invitación a la organización iCáncer por la oportunidad que me da de poder hablar con ustedes el día de hoy acerca de lo que está sucediendo o lo que para el día de hoy se sabe de COVID-19 en pediatría. ¿Qué sabemos al día de hoy? Entonces sabemos que, bueno, esta enfermedad que nos ha afectado a todos en el mundo, el impacto de esta nueva infección ha sido sin precedentes. Yo creo que nadie que esté vivo en este momento tenía conciencia de lo que podía ser una pandemia y ahorita todos la conocemos. Y entonces me voy a enfocar en cuánto ha impactado esto, pero en la población pediátrica. Como agenda, vamos a tocar estos temas. En primer lugar, voy a hablarles un poco de la epidemiología en el mundo a nivel pediátrico, qué manifestaciones clínicas y curso clínico de la enfermedad tienen los niños, cómo hacemos el diagnóstico. Vamos a hablar un poquito de las comorbilidades, del tratamiento que se está sugiriendo, las complicaciones. También quiero hablarles un poco de lo que ha sido el rol de transmisión del niño. ¿Qué pasa en el COVID en el recién nacido? ¿Qué pasa si este virus pasa a través de leche materna? Y algunas conclusiones al final. Entonces sabemos, como les decía, que esto ha sido una situación global, pues prácticamente de tragedia, ¿verdad? Esto ha traído una crisis humanitaria y así también lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que ha sido una situación sin precedentes, donde el impacto a nivel de los países ha sido dramático, no solo desde el punto de vista económico, también, por supuesto, en primer lugar, desde el punto de vista del impacto en la salud de las poblaciones, pero además en la parte social, emocional del mundo entero. Esta es una actualización de los casos para el 29 de agosto a las 10:41 de la mañana y sabemos que para este momento la Organización Mundial de la Salud destaca que han habido 24 millones y medio de casos confirmados de COVID alrededor del mundo y aproximadamente 832,000 muertes. Ya nos vamos acercando a casi 1 millón de muertes por esta infección. En este mapa podemos observar donde en rosado se hace notar que son los países que tienen transmisión comunitaria de la infección por COVID-19. Adicionalmente, en esta diapositiva podemos ver que esta publicación, cómo se ha ido desarrollando y cómo se ha ido comportando esta infección a lo largo de las regiones a nivel mundial. Y vemos que lo que ha sido la región de las Américas ha sido la región con mayor impacto, la región que más números de casos está confirmando para el día de hoy. 13 millones de casos a nivel de las Américas, que le sigue en segundo lugar lo que son los países europeos, luego el sudeste asiático, y así vamos viendo cuál ha sido el comportamiento de estos casos de acuerdo a las regiones, pero sí es muy importante y creo yo que tenemos que analizar esta diapositiva con mucho cuidado, porque estos son los casos que se reportan y que se confirman, y puede ser que haya un subdiagnóstico, un subregistro de casos, porque muchos o pacientes que no consultan o que hay algunas zonas a nivel mundial o algunos países que no cuentan con el acceso laboratorial para poder confirmar los casos de COVID en su población. Entonces, perfectamente los casos pueden ser mucho más y esto puede tener un subregistro importante. Lo que sabemos a nivel de pediatría, bueno, cuando uno hace una búsqueda de los artículos por COVID-19, lo que se ha publicado hasta el día de hoy, se encuentra a nivel de PubMed aproximadamente 45,000 artículos desde que la pandemia comenzó, desde que se dieron los primeros reportes en enero de este año, y para este momento ha sido unos meses de mucho trabajo y de mucha investigación y de publicaciones de todo tipo, ¿verdad? Sabemos que también se ha prestado esta pandemia para que muchas personas
publiquen y muchas de estas publicaciones pues no han sido revisadas por pares, entonces a veces la metodología con la que se hacen estos estudios tal vez puede ser discutible, pero sí, para este momento ya tenemos grandes o algunos grupos a nivel mundial que han publicado lo que son las experiencias a nivel pediátrico. La primera que obtuvimos fue de una cohorte en Zhejiang, en China. Ya luego tuvimos del grupo de los europeos, ahora más recientemente publicado, y así tenemos esta última revisión sistemática donde se incluyeron la epidemiología o lo que se ha reportado de más o menos 7,780 niños que han sufrido la enfermedad y estas dos últimas publicaciones o estas fotos de estas dos publicaciones fueron publicadas aproximadamente en las últimas 2-3 semanas. Entonces, cada vez ya vamos obteniendo más información que nos permite conocer el comportamiento de esta infección en pediatría. ¿Y qué sabemos hasta el día de hoy? Lo que sabemos, si hablamos desde el punto de vista epidemiológico, es que son menos casos en niños en comparación al número de los adultos infectados. Sin embargo, nosotros aquí a nivel de Latinoamérica, y ya vendrán las publicaciones, estamos viendo que la afección de la población pediátrica es muchísimo más alta de lo que se ha descrito en otros lugares del mundo. Y muy probablemente esto vaya a tener relación con lo que es ¿verdad? La tasa de natalidad en los países latinoamericanos también, ¿verdad? Y lo que es también la cantidad de niños por edad o la tasa de niños en edad pediátrica que haya en cada país, sabemos que en Latinoamérica es muchísimo más, o sea, hay muchos más niños que en otros países europeos, asiáticos y en otros lugares del mundo. Pero el comportamiento, si lo analizamos de forma global, sí se ve que son menos los niños que se afectan en comparación a los adultos que se han confirmado. Otro punto muy importante es que sabemos que definitivamente la gran mayoría de los niños que se infectan o los casos positivos es porque tuvieron contacto con un miembro de su familia que los infectó. Sabemos que el contacto de los niños, más del 90% viene de tener contacto con un miembro de su familia. Y generalmente, y lo que sabemos y que se ha reportado, la incidencia de casos en la población pediátrica de lo que se ha publicado en niños menores de 18 años, se habla que Estados Unidos ha sido el 2% de la población afectada, en China el 2,2%, en Italia el 1,2%, en España el 0,8%, y de momento no tenemos todavía datos de Latinoamérica, pero yo estoy segura que esto es probable que vaya a ser mucho mayor en comparación a lo que reportan estos países. Y entonces, cuando analizamos las edades de presentación, vemos que de acuerdo a la zona ¿verdad? De donde venga la publicación, pues ha habido discretas diferencias. En China, la edad media de presentación ha sido de 6,7 años. En Estados Unidos son chicos más grandes, de 11 años, y en Europa hasta es parecida a China, más o menos a los 5 años. Y digamos que la distribución por edad de los casos oscila también. Vemos que en los niños menores de 1 año, pues se han reportado más casos en Europa, pero por ejemplo, en Estados Unidos casi un 60% de los niños afectados han sido en edad adolescente entre los 11 y 18 años. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, pues ya las conocemos, no distan los signos y síntomas de presentación de lo que en los adultos se ha reportado. Sabemos que básicamente lo que es la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria es de los signos pivotes que hacen sospechar la enfermedad. También la presencia de mialgias, de rinorrea, de dolor de garganta, de cefalea. Muchos niños tienen también manifestaciones a nivel gastrointestinal. Así que es una enfermedad que tiene un espectro de presentación importantísimo, muy variable, oscila desde, y lo vamos a ver más adelante, el curso clínico, ¿verdad? Pero desde algo muy leve hasta cosas que ya sabemos que puede ser más aparatoso, por dicha, que en la minoría de los casos. Este artículo es muy importante que lo señalemos y que lo revisemos,
porque nos define y nos aprueba que en definitiva la COVID-19 sí da manifestaciones gastrointestinales, ¿verdad? Se ha visto que la prevalencia de síntomas digestivos en niños que se manifiesta por diarrea más o menos va a ser del 9.6% y de vómitos de 6.8%. Y se ha visto que hasta el 30% de los pacientes con infección positiva por SARS-CoV-2, el ARN también se ha detectado en heces de estos pacientes y más adelante vamos a hablar un poquito de cómo podemos interpretar la presencia del ARN viral a nivel de heces también. Pero de lo que sabemos a nivel de lo que se ha reportado en el mundo es que no solo los niños tienen, son menos casos los que se han reportado, pero también sabemos que a los niños les va mejor, se complican menos. La tasa de complicaciones en los niños a nivel mundial ha sido muchísimo mejor, muchísimo menor, y existen varias hipótesis que se han planteado, que todavía no se han pues confirmado, pero sí se han planteado algunas hipótesis de por qué el niño tiene una mejor respuesta de su sistema inmune hacia la infección por la COVID-19. Y sabemos que una de las hipótesis es que el niño puede tener diferencias en su sistema inmune, donde puede tener una respuesta del sistema inmune innato que sea mucho más fuerte en comparación a los adultos. También se habla de que el hecho de que los niños tengan una proporción total mayor de linfocitos puede ser un componente que le genera mayor protección. También tiene mayor número el niño de células T, de células B y de células NK. Y también es probable que el hecho de que los niños tengan una respuesta de citoquinas proinflamatorias menor en comparación a los adultos le genera protección. También se ha visto se plantea que el hecho de que los niños tengan una menor prevalencia de comorbilidades puede ser un dato de pues les pueda generar protección también. También que el hecho de que los niños estén expuestos a muchos más patógenos durante la vida pediátrica, ¿verdad? Sabemos que más los niños que antes pues estaban asistiendo a guarderías, pues eso los exponía a diferentes virus, a diferentes infecciones y pareciera que pudiera el hecho de que también estuvieran en contacto o que tuvieran previamente infección por otros coronavirus, puede que haya una reacción cruzada que haga que los niños generen protección de esa forma. Y también se ha planteado la posibilidad de que haya competencia e interacción por otros, ¿verdad? Por otros microorganismos, que los niños vayan a tener una mayor colonización de lo que es la mucosa de toda la vía respiratoria por otros virus y bacterias y entonces limite la colonización y el crecimiento del SARS-CoV-2 a nivel de todo lo que es la mucosa respiratoria. Otras hipótesis también, y es una de las más fuertes que se han planteado, son las diferencias que tienen los niños con respecto a los receptores AC2, ¿verdad? Que se ve que pues el virus tiene afinidad por este tipo de receptor y el hecho de que los niños tengan una afinidad que sea disminuida, que sea menor o en una distribución distinta a nivel de su cuerpo, le puede estar transfiriendo cierta protección también en comparación al adulto. Y la otra definitivamente, que es una de las hipótesis que más se está defendiendo, es que las diferencias que tienen los niños con respecto a lo que es la función de coagulación, ¿verdad? Donde todo lo que es la coagulación, las diferencias que hay a nivel de endotelio, de plaquetas y de proteínas plasmáticas en los niños, hacen que puedan tener menos complicaciones en estas áreas en comparación a los adultos también. Si hablamos del curso clínico de esta infección en pediatría, sabemos al día de hoy que en pediatría, al igual que en muchos de los adultos, las manifestaciones de la infección puede ir desde el punto que un niño pueda estar asintomático y vemos que dependiendo de donde lo leamos, se ha establecido que va entre el 4 y el 20% de los casos
Incluso se habla de que pueda tener un curso clínico muy leve, donde el paciente solo va a mostrar síntomas leves de infección de vías respiratorias inferiores con o sin fiebre. Y esto en la casuística de China habla que hasta un 51%. Habla también de que puede haber un curso clínico moderado y ahí es donde ya vamos a ver que el paciente presenta neumonía, fiebre frecuente, tos y bilancias, pero el paciente no va a presentar hipoxemia o en su defecto, que el paciente no tenga estos síntomas, pero sí tenga un TAC de pulmón que pueda estar alterado. Y se sabe o se habla para este momento que el 94% de los niños van a tener un curso clínico que ronda entre lo asintomático a la enfermedad moderada. Que a pesar de que sabemos que puede haber un curso severo caracterizado por síntomas, ¿verdad?, respiratorios, asociando hipoxemia y críticos, ¿verdad?, como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o shock o fallo orgánico, pero por dicha, hasta el momento lo que se sabe es que van a ser la minoría de los casos. Entonces, en resumen, podemos decir que la gran mayoría de los niños va a tener un curso clínico muy benevolente de esta infección. Cuando hablamos del diagnóstico, en este momento las pruebas diagnósticas que se están recomendando a nivel mundial y son las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud y a nivel de Estados Unidos, lo que es el CDC, la detección del SARS-CoV-2, el ARN, se puede detectar a través de una muestra de aspirado nasofaríngeo o a nivel sanguíneo. Y hasta el momento las estrategias de evaluación han sido iguales en niños y en adultos. Y podemos ver un poco, si nos detenemos en esta diapositiva, de Shen Arol, que habla de las pruebas diagnósticas que existen a nivel mundial, o que, aunque sabemos que no todos los países cuentan con todas las pruebas laboratoriales para poder hacer el diagnóstico, sí la recomendación que se está dando es que se utilice la prueba de PCR cuando estamos sospechando que el paciente está incubando los síntomas, ¿verdad? Y esto sobre todo sería utilizable o va a ser útil en el caso del tamizaje para pacientes asintomáticos. En segundo lugar, ya cuando sabemos que el paciente tiene síntomas y, y estamos deseando pues hacer una prueba diagnóstica en ya pacientes que van a tener síntomas, entonces usamos la PCR y la serología la podemos utilizar en la etapa de convalecencia del paciente, donde donde ya sabemos que el paciente pues ya no tiene síntomas respiratorios, pero nos va a servir para poder establecer sobre todo conocer el estado en pacientes que no tuvieron síntomas, si ya tuvieron o no contacto con el virus en etapas previas. Entonces, recapitulando, sabemos que el diagnóstico recomendado o la prueba diagnóstica recomendada para pacientes que tienen síntomas va a ser la PCR, ¿verdad? La PCR es lo que se va a recomendar y la serología por el SARS-CoV-2 se va, ya sea la IgM o la detección del IgG, se recomienda pues para medir la inmunidad poblacional. Y también es importante tener claro que esta, dependiendo del momento donde se tome, si han pasado muy poco tiempo de contacto con una persona positiva o si el paciente no ha tenido síntomas significativos, en el momento que se sospecha que puede estar infectado, puede dar falsos negativos en etapas iniciales. Entonces, una de las preguntas que más se hace la gente y nos hacemos nosotros también en la comunidad científica es ¿cuánto tiempo puede infectar una persona que esté positiva? Y hasta el día de hoy no hay estudios publicados que midan el tiempo de infectividad. Se sabe, sí, y hay estudios que han medido la carga viral a lo largo del curso clínico de la infección en una persona y se sabe que sí las cargas virales son más altas en el momento de los síntomas y por lo general estas van a ir disminuyendo hasta desaparecer en 2-3 semanas.
y que adicionalmente se sabe que hay diferencias entre cargas virales en secreciones nasofaríngeas versus lo que se pueda detectar al nivel de heces, y puede haber una diferencia de hasta una semana. Entonces sí puede ver, y era lo que les decía previamente, que sí se ha visto que hay ARN viral de este virus a nivel de deposiciones en lo que son las heces, pero todavía no se conoce cuál es el rol de la detección de ese virus, porque se ha intentado hacer cultivos virales de ese virus que se excreta a nivel de heces y no se ha logrado cultivar. Entonces, más parece que pueda ser detección del ARN, pero no que se pueda transmitir el virus a través de heces. Hay 36 estudios que incluyen niños y no se han encontrado diferencias en la carga viral con respecto en comparación al adulto en el momento del diagnóstico, y tampoco hay diferencias en promedio de cargas virales de acuerdo a la edad. Parece que el comportamiento con respecto a la replicación viral es el mismo en la edad pediátrica, independientemente de la edad, aunque recientemente sí hay una publicación que habla que los niños pueden tener una replicación mucho mayor al adulto durante la etapa sintomática. Entonces, sabemos que, y la recomendación es que, o lo que se ha visto es que el virus se puede detectar a nivel de secreciones respiratorias hasta 24 días desde el inicio de síntomas, con una media de más o menos 11 días, más o menos 6 días en promedio, y en ese también puede estar positivo hasta en el 86% de los casos en quienes se les ha medido la PCR en heces, con una detección positiva de hasta 2-3 semanas después del inicio de los síntomas respiratorios. Si hablamos con respecto a lo que son los hallazgos radiológicos, en pediatría también hemos visto que la gran mayoría de los niños, y dependiendo de la serie que revisemos, se habla que la gran mayoría de los niños va a tener radiografías de tórax normales hasta en un 48%. Sin embargo, en los niños que se afectan o que se notan los cambios radiológicos, lo que se va a ver en la gran mayoría son opacidades bilaterales. También, y para esta enfermedad se ha hablado de que el gold standard de diagnóstico radiológico va a ser la tomografía de tórax. En algunas de las series se habla que hasta el 18.9, casi el 20% de los niños va a tener TAC normales si la presentación es de moderada a leve, ¿verdad? Y obviamente en niños asintomáticos, y en los niños que tienen alteración, porque el curso de la enfermedad es de severo a grave, pues se ha visto que pueden tener hasta en un 61% de los casos opacidades en vidrio esmerilado. Así es como se describen. Cuando hablamos de lo que son las comorbilidades en niños y cuáles son las comorbilidades que le confieren al niño un mayor riesgo de tener un curso clínico grave de la infección por SARS-CoV-2, definitivamente aquí encontramos que existen diferencias con respecto a lo que se ha reportado a nivel de la población adulta. Hay datos limitados acerca de si las patologías de fondo en niños aumentan el riesgo de enfermedad severa, pero sí se ha visto, y lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, que sí hay algunos pacientes pediátricos que han tenido pues un curso clínico un poco más severo de la infección, y de fondo sí tiene algunas enfermedades. Sin embargo, lo que es el asma severa, se ha querido relacionar que los pacientes con asma severa, cardiopatías congénitas, pacientes inmunocomprometidos, la obesidad en los niños, diabetes mellitus o nefropatías crónicas, se está dando pues un mensaje de precaución para los niños que tengan estas enfermedades de fondo, porque no sabemos a ciencia cierta cuáles son las comorbilidades que se relacionan con severidad, como lo sabemos a nivel de la población adulta. En esta publicación que hacen de la cohorte de los países europeos, esta que se publicó en junio del año pasado, pues no se muestra una comorbilidad con más riesgo en comparación a las otras. No podemos hablar de que en definitiva el niño que sea cardiópata tiene más riesgo de un curso clínico más grave. No podemos decir que el niño inmunocomprometido incluso pueda tener un curso clínico más grave. Hay países en donde sí se han presentado complicaciones, ¿verdad?
Por ejemplo, lo que es esta cohorte, se vio que las situaciones de inmunocompromiso tampoco aumentaron el riesgo de hospitalización en salón general ni de admisión en las unidades de cuidado intensivo. Este otro resultado de esta publicación, que es de las más recientes, pues ellos encuentran que algunos de sus pacientes, donde se hace la revisión sistemática de estos 7.700 pacientes, ellos encuentran que en 20 estudios y que son 655 pacientes, pues sí hay algunos que tienen comorbilidades de fondo y vemos que en la lista se encabeza la inmunosupresión como dentro de las causas pues de riesgo, ¿verdad? Pero para esto deberíamos hacer otro tipo de análisis, ¿verdad? Univariado o multivariado para poder tener a ciencia cierta pues una correlación, ¿verdad? De lo que es el estado de comorbilidad que tenga el paciente con definitivamente un curso clínico más grave, si así es como queremos verlo. Sin embargo, aquí lo que se describe es que si tuvieron niños con estado de inmunosupresión que ameritaron hospitalización, con causas respiratorias de fondo, cardiovasculares, hematológicas, incluso renales, endocrinas, ¿verdad? Al final de lo que se pudo revisar. Ahora, cuando hablamos del tratamiento, pues esto es un tema que se ha discutido muchísimo y de lo cual hay muchos artículos en este momento ya publicados. Debemos recordar que independientemente del curso clínico que el paciente tenga, lo primordial va a ser el tratamiento de soporte, donde la oxigenación y el soporte nutricional van a ser pues las recomendaciones estándar para el manejo de estos pacientes. Ahora bien, hay algunas líneas de manejo específico, ¿verdad? Que va a incluir el tratamiento antiviral, controlar la réplica para que con el objetivo primordial de que haya control de la replicación viral y aquí pues hay diferentes antivirales que se han utilizado en diferentes lugares del mundo y aquí les pongo la tablita de esta recomendación o de lo que da, de lo que se logra extraer de esta revisión sistemática y podemos ver que muchas personas han utilizado combinaciones, por ejemplo, de lopinavir, ritonavir, de oseltamivir para ribavirina, que se les ha ofrecido a los pacientes como un antiviral. También otra línea de tratamiento es el inmunomodulatorio y es aquí donde en adultos se ha utilizado el remdesivir y aunque no es un tratamiento que esté aprobado libremente para uso libre en pediatría, sí sabemos que, por ejemplo, la FDA lo tiene aprobado como uso compasional en paciente pediátrico. Esa sería la única indicación y es el inmunomodulatorio que hasta el momento tiene más estudios con resultados con significancia estadística importantes. Y en tercer lugar, en tercera línea de manejo está el manejo antiinflamatorio, que la recomendación es ofrecer a los pacientes, sobre todo en estadios de severos a graves, la oportunidad de recibir esteroides sistémicos. Y aquí esta también es otra de las revisiones sistemáticas que se han publicado y vemos que sí, que en diferentes lugares del mundo, pues aquí están los autores de los que han publicado sus casuísticas, pues sí han tenido una mezcla de terapias con tal de, ¿verdad?, de sacar con éxito a sus pacientes y en definitiva vemos que muchos de estos han funcionado porque la gran mayoría no han tenido muertes asociadas en sus cohortes. Entonces, para concluir con respecto al tratamiento, la FDA no ha aprobado ningún tratamiento efectivo contra la infección por SARS-CoV-2 hasta el momento. El remdesivir es el único agente aprobado basado en resultados preliminares de estudios clínicos y su recomendación se da en enfermedad severa en los adultos, ¿verdad? Los estudios que se han publicado hasta el momento, es importante aclarar que son estudios en adultos, no en niños. Y como les decía, en niños la FDA solo lo aprueba como droga compasional. Cuando hablamos de las complicaciones
que tiene esta infección en pediatría, pues es muy interesante poder leer lo que hasta ahorita se ha publicado en las diferentes casuísticas de España, de Italia y de Estados Unidos, sobre todo propiamente hay una publicación de la experiencia de Nueva York y vemos que muchas de las complicaciones de los niños han estado relacionadas a factores socioeconómicos. Y se relaciona, ¿por qué? Porque se ha visto que los padres pueden estar eh, eh, buscando atención muy tarde, ya cuando la enfermedad está muy avanzada, cuando ven que el niño ya está con dificultades respiratorias muy significativa o en su defecto porque ni siquiera los padres pueden salir porque están infectados y no cuentan con una red de apoyo que pueda ayudarles a llevar a sus niños a buscar atención. Se ha visto que los casos severos que ameritan manejo en una unidad de cuidado intensivo pediátrico va a ser baja también y se sabe que va a ser un poco, dependiendo de dónde se lea, más del 10% de los hospitalizados. En esta casuística de la cohorte de los países europeos se habla que ellos tuvieron casi un 8.2% de países, perdón, de pacientes que necesitaron un manejo en cuidado intensivo y en esta última revisión sistemática fue el 3.3% de los niños que ameritaron atención en cuidado intensivo y la mayoría sí tenía comorbilidades. Las complicaciones, sobre todo, se han presentado en los menores de 12 meses con patologías de fondo también, que esto es un detalle muy importante, que se habla de que el niño menor de 12 meses hay que tener muchísimo cuidado porque sí puede tener una respuesta más exagerada de la cascada de la inflamación y puede afectarse mucho más este paciente. Alto número de infecciones nosocomiales se han visto también en pediatría, sobre todo con infecciones por micoplasma neumonía e influenza también. Y si nos detenemos, mucho se ha hablado también de complicaciones como pacientes que en el contexto de infección viral por el SARS-CoV-2 también tienen síndrome de Kawasaki, el Kawasaki-like syndrome también, y hablamos también del MISC y del PIMS, que sabemos que es el síndrome pediátrico multisistémico inflamatorio, que tanto se ha hablado en las últimas semanas, dada la cantidad de casos pediátricos que se han presentado en los diferentes países del mundo y ya nosotros aquí a nivel de Latinoamérica hemos visto más casos. Por ejemplo, los chilenos ya llevan una casuística importantísima de los casos que han tenido de pacientes pediátricos con este síndrome y nosotros ya en Costa Rica estamos comenzando a ver estos pacientes. Por ejemplo, ya en esta última semana a nuestros servicios de emergencias del hospital donde yo trabajo, en el Hospital Nacional de Niños, 3 casos de niños que cumplen con la definición de caso para el síndrome pediátrico multisistémico inflamatorio han sido atendidos en nuestro hospital. Y recordemos la definición de caso que da la Organización Mundial de la Salud para poder hacer sospecha de esta complicación que estamos viendo, que es algo muy nuevo y que todos estamos aprendiendo de todo lo que se va publicando. Esta definición aplica para los niños y adolescentes entre los 0 y los 19 años de edad. Y como punto principal es la fiebre persistente por más de 3 días y que adicionalmente tenga 2 de los siguientes hallazgos. El principal, brote o conjuntivitis bilateral no superativa o signos de inflamación mucocutánea, ya sea mucositis o inflamación a nivel de manos, pies. También presencia de hipotensión arterial o shock, hallazgos de disfunción miocárdica, pericárdica, valvular o anormalidades coronarias, cambios en el electro, también aumento de troponinas o de la NT-proBNP, evidencia de coagulopatía, manifestaciones gastrointestinales agudas pueden haber asociadas también, elevación de marcadores inflamatorios como la BES, la PCR y la procalcitonina, ausencia, y esto es importantísimo, que el paciente presente todo esto, pero que haya ausencia de otra causa obvia de inflamación y definitivamente que haya evidencia positiva de infección por COVID-19 o que el paciente tenga la historia de haber estado en contacto probable con una persona que haya tenido la infección. Importantísimo
hacer hincapié en que el manejo de estos pacientes es un manejo multidisciplinario. Nosotros, los países y los hospitales donde vayamos a estar atendiendo a estos pacientes, es importante que tengamos un lineamiento de tratamiento y manejo de estos pacientes para que pueda existir, ojalá, una recomendación uniforme en el tratamiento de estos pacientes y poder ofrecerles, ¿verdad? Pues un plan de manejo que disminuya el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Ahora, cuando vemos cuáles son los hallazgos, y aquí les estoy poniendo tal vez una filmina cargada, pero sí es importante ver lo que se ha publicado como datos importantes de hallazgos en estos pacientes, ¿verdad? Y a nivel de lo que son los estudios de laboratorio en estos pacientes y en esta revisión sistemática, se ha visto que la gran mayoría de los pacientes que presentan esta complicación presentan linfopenia, y sí vemos la comparación entre la población de COVID-19 que tiene positiva, pero con respecto a la población también que presenta esta complicación, y sí se ha visto que puede haber un descenso en los linfocitos que es importante, ¿verdad? Y es estadísticamente significativa. También se puede encontrar como un hallazgo adicional la DHL, cambios en la DHL, sobre todo DHL más altas en la población que tenga esta complicación del MISC, también con una significancia estadística, y sobre todo elevaciones importantes de lo que es el dímero D en la población que presenta esta complicación, también con significancia estadística. Otra cosa importante es que podemos ver que la edad de presentación de los pacientes que han presentado esto y se han publicado en las distintas cohortes, vemos que son niños más grandecitos. Estamos hablando. Obviamente, pues hay rangos de edad, pero en promedio es prácticamente los chicos mayores de 7 años los que pueden más presentar esta patología. Afecta sobre todo el sexo, a los chicos, el sexo masculino también. Y muchos de estos pacientes, en definitiva, pues pueden llegar en shock con un compromiso cardíaco importantísimo, y es ahí donde ocupamos a nuestros cardiólogos pediatras, ¿verdad? Ayudando a poder hacer un diagnóstico adecuado del compromiso cardíaco que están teniendo estos pacientes, ¿verdad? Y de momento, pues de las casuísticas o de los pacientes que se han publicado, pues de momento solo un lamentable fallecimiento se ha asociado, y esto es en esta publicación. Habría que ver pues más adelante, cuando tengamos muchos más casos, ¿verdad? La tasa de mortalidad asociada a esta infección y por esta complicación. Entonces, si hablamos propiamente de lo que es la mortalidad, vemos que la tasa en adultos a nivel global oscila más o menos en el 4%. No hay datos globales aún de la población pediátrica, no sabemos para este momento cuánto está afectando a los niños. Y para mayo, sí sabíamos que de lo que se había reportado, niños menores de 18 años fallecidos se contabilizaban 22, y lo que sí se sabe para este momento es que muertes o fallecidos secundarios a la complicación PIMS, se han reportado 11 fallecidos en el mundo, pero estos son datos de mayo. Habría que ver cómo se han comportado en los últimos meses. Ahora, tal vez es muy importante, y esto es una pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? En la comunidad científica: ¿cuál es el rol de los niños en la transmisión de esta enfermedad? Y recordemos que gran cantidad de los niños son asintomáticos, pueden tener replicación viral, pero al no tener síntomas, la carga viral no es tan alta. Los niños van a tener una tasa de ataque mucho menor que en los adultos, y casos aislados donde un niño haya sido el caso índice se han reportado, aunque son la grandísima minoría. ¿Cuál es la posibilidad de transmisión fecal? Más pues atrás les estaba comentando que no se ha logrado comprobar hasta el momento que pueda haber transmisión fecal
que hay un estudio alemán que no logró encontrar virus vivo que fuera posible recultivarlo a pesar de que el ARN fuera detectado. Entonces se ha hecho la hipótesis de que si serán restos virales solamente que se detectan, perdón, sin que tengan ningún tipo de capacidad de infectante, ¿verdad? Y honestamente, la significancia clínica de la detección del virus en heces no está clara hasta el día de hoy. Ahora, con respecto a la infección en neonatos, pues mucho se ha publicado ya con respecto a esto. Se sabe que la gran mayoría de los recién nacidos que se han detectado para este momento ha sido a través del contacto directo con ya sea su madre si está positiva o con alguna persona a nivel intradomiciliar. Se ha visto que la infección se va a dar a través de gotas en periodo postnatal, sobre todo, como les decía, exposición de la madre, los cuidadores, visitantes o incluso y lastimosamente con el mismo personal de salud. No hay datos claros de la transmisión periparto o intraparto. Y se ha visto que el curso clínico de los neonatos, sobre todo de término, se destaca que muchos son asintomáticos o presentan enfermedad leve caracterizada por rinorrea y estornudos. Ahora, sí se ha visto que en los niños que son prematuros, que están positivos, los signos clínicos, sobre todo en los menores de 37 semanas de edad gestacional, sí se relacionan a fiebre, letargia, rinorrea, muchos con dificultad respiratoria o taquipnea, manifestaciones gastrointestinales o con intolerancia a la vía oral, pero también en las publicaciones donde uno revisa esto, hacen la observación de que hay que tener cuidado, que no necesariamente pueden estar directamente relacionados a la infección por SARS-CoV-2, sino que puedan estar también relacionados a lo que es la prematuridad y complicaciones por prematuridad. Entonces, para junio de este año, la CDC recomienda que en todo neonato nacido de madre confirmada con COVID-19 o sospechosa, independientemente de si tiene síntomas o no, es importante hacer el diagnóstico en este niño. Y lo que se recomienda es hacer una PCR que puede tomarse de una muestra de nasofaringe, orofaringe o de un hisopado nasal. No están indicadas las serologías hasta el momento en estos recién nacidos y lo que se recomienda es que se tome esta muestra en las primeras 24 horas de vida, aunque no tenga síntomas. Si la primera prueba está negativa, pero ya el paciente presenta síntomas, se debe o se recomienda repetirla a las 48 horas. ¿Qué sabemos de la transmisión vertical? Y aquí sí ha habido mucha controversia. Pues en general, se dice que no se ha demostrado la presencia del virus ni en líquido amniótico, ni en sangre de cordón, ni en placenta, ni en hisopado anal, ni en jugo gástrico, ni en cultivo faríngeo. Sin embargo, hay una revisión reciente que parece confirmar que sí hay transmisión vertical. Es un único caso que se ha documentado y obviamente, como es todo en esta infección y en esta enfermedad, vamos a ocupar más datos y mucho más casos, ¿verdad? En el futuro para poder establecer si existe o no la presencia de transmisión vertical. Por tanto, el conocimiento actual no apoya la transmisión intrauterina, es solo un caso lo que se ha reportado. Y pues hay muchas cartas al editor también de cuestionando pues un poco el estudio. Y los casos neonatales diagnosticados parecen más bien adquiridos postnatalmente vía respiratoria por contacto que directamente por transmisión vertical. Con respecto a lo que es COVID-19 y leche materna, también hay varios de casos donde han querido, sobre todo, establecer relación, si a través de la alimentación con leche materna el niño puede adquirir la infección, pues han habido mujeres en las que se ha hecho PCR, cuantificado virus en leche materna. Sin embargo, se discute si podrá ser o estar en relación a que la mamá durante el momento de extracción pudo haber extraído o pudo haber sido una extracción traumática y en esa leche materna que se haya pasado un poco de sangre y que sea el virus proveniente de la sangre y no directamente de la leche materna, pues entonces para el momento no, pues no hay conclusión, los datos no son concluyentes, ¿sí?
si el virus se puede transmitir a través de leche materna. No hay evidencia clara de transmisión hasta este momento, por lo tanto, lo que son organizaciones como la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, aprueban la lactancia materna en el niño recién nacido, aunque su mamá esté positiva por infección por SARS-CoV-2. Ya a manera de conclusión, lo que tal vez el mensaje que quiero darles a ustedes para que se lleven a casa es que sí, la mayor parte de los niños con infección por COVID-19 van a tener un curso benigno. Hay un grupo de niños, se habla de que hay una cohorte con alguna predisposición genética que definitivamente pueden potencializar a que un niño presente un curso severo de la enfermedad, pero en definitiva van a ser la gran minoría. No se describen comorbilidades hasta el momento que aumenten el riesgo de población pediátrica. La única publicación que tiene un análisis multivariado para poder demostrar significancia estadística con esto, pues es la casuística de los países europeos, y realmente no tienen ninguna, no se logró demostrar que ninguna enfermedad de fondo fuera estadísticamente significativa, que le pueda conferir más riesgo a un paciente para severidad o complicaciones de la infección. Un punto muy importante es recordar que la detección del virus en heces, ¿verdad?, no significa que pueda ser potencialmente transmisible, o hasta el día de hoy no se ha podido comprobar que así sea. Y recordemos que el 90% de los casos tiene un contacto intradomiciliar, ¿verdad?, que la gran mayoría de los niños se han contagiado dentro de su núcleo familiar, aunque se habla, y sobre todo a nivel de Estados Unidos se han hecho ya publicaciones donde hablan que los adolescentes, entre ellos, pues tienen un mayor riesgo de infección, porque al adolescente pues necesita más comunidad, necesita más contacto social, y cuando están reunidos ellos, pues pareciera que no están siguiendo las recomendaciones de distanciamiento, de uso de equipo de protección entre ellos, y definitivamente entre adolescentes sí puede haber un mayor riesgo de contagio. Entonces, esto es un punto muy importante, porque ha habido mucha discusión a nivel mundial de cuándo deben los niños volver a clases, si ya podemos establecer que tengan un poco más de vida normal, ¿verdad? Pues existe una gran preocupación, sobre todo por parte de los padres, de que los niños se puedan infectar dentro de sus escuelas y poder llevar potencialmente la infección a las casas. Con esto culmino. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención, y les dejo un mensaje de esperanza, un mensaje donde quiero decirles que tenemos que estar optimistas, positivos, acostumbrarnos a esta nueva normalidad pues que todos tenemos que aprender a vivir y a lidiar con eso, y que ojalá este COVID vaya a pasar pronto también, y que sea dentro de algunos meses, ¿verdad?, ya sea parte del pasado en nuestras vidas. Muchísimas gracias por su atención.